Buenas tardes, estimado docente. Em, El tema de hoy es la nulidad y terminación del matrimonio y de la unión de hecho. Para ello vamos a tener claro ciertos conceptos como son: ¿qué es el matrimonio? Entiéndase que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Esto está estipulado en el artículo 81 del Código Civil. Unión de derecho o matrimonio se refiere al matrimonio legalmente reconocido por el Estado. Implica formalidades legales y ceremoniales establecidas por la ley, como obtener una licencia de matrimonio, realizar una ceremonia oficial y registrar el matrimonio ante las autoridades pertinentes. Unión de hecho, también conocida como convivencia o unión libre. La unión de hecho es una relación de pareja que se establece sin formalidades legales de matrimonio. Las parejas que optan por la unión de hecho pueden vivir juntas y compartir aspectos de sus vidas como la economía, la propiedad, crianza de los hijos de manera similar a un matrimonio. Por nulidad, entendemos que es la declaración general de ineficacia que tiene como consecuencia que una norma o un acto jurídico o un acto jurisdiccional deje de producir efectos jurídicos. El objetivo de la declaratoria de nulidad es el de proteger los intereses que resultan vulnerados por una situación de inseguridad jurídica derivada de los vicios presentes en la norma, el acto jurídico o jurisdiccional. Analizando más detenidamente los conceptos de matrimonio, que ya bien dijimos que es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Artículo 81 del Código Civil. El matrimonio en el contexto ecuatoriano es una institución jurídica fundamental reconocida y protegida por el Estado, mediante la cual dos personas deciden unirse legalmente con el fin de vivir juntas y auxiliarse mutuamente. Esta unión se basa en el consentimiento libre y voluntario de dos contrayentes, quienes a partir de su celebración asumen una serie de derechos y obligaciones recíprocas. El artículo 100 del Código Civil nos dice que el matrimonio en el Ecuador se celebrará ante el jefe del registro civil de identificación y cedulación en las ciudades cabeceras del cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes o ante los jefes del área del registro civil. El artículo 16, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el matrimonio como un derecho en los siguientes términos. Los hombres y mujeres a partir de edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto a matrimonio, durante el matrimonio y en el caso de disolución del matrimonio. Nulidad del matrimonio. La nulidad del matrimonio es una forma en que éste deja de existir, aun cuando ciertos derechos y obligaciones subsistan por disposición de la ley, como es el caso de los que se refieren a los hijos. Es una forma de terminación del matrimonio. Según el artículo 95 del Código Civil, es nulo el matrimonio contraído por el cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito o tentativa de homicidio, asesinato, sicariato o femicidio del cónyuge fallecido o que haya sobrevivido. La persona menor de 18 años de edad. La persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto. La persona con discapacidad intelectual que afecte su consentimiento y voluntad. Los parientes por consanguinidad en línea recta. Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad. El artículo 96 del Código Civil igualmente nos dice que es causal de nulidad del matrimonio la falta de libre y espontáneo consentimiento por parte de alguno o ambos de los contrayentes al tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas causas: error en cuanto a la identidad del otro cónyuge, discapacidad intelectual que prive el uso de la razón en el caso del matrimonio servil, y amenazas graves y serias capaces de infundir un temor irresistible. El artículo 98 del Código Civil también nos dice que cualquiera de los cónyuges podrá demandar la nulidad del matrimonio si se fundamenta en defectos esenciales de forma o en los impedimentos dirimentes señalados en el artículo 95. Si se fundamenta en los vicios del consentimiento señalados en el artículo 96, solamente podrá demandar el cónyuge perjudicado.
El artículo 99 nos habla de la nulidad del matrimonio, prescribe en el plazo de 2 años contados desde la fecha de la celebración del momento en que se tuvo consentimiento de la causal invocada o que pueda ejercerse la acción. Como excepción, la acción de nulidad no prescribe en los casos de los ordinales 1, 3, 5, 6 del artículo 95. Disuelto el matrimonio por cualquier causal, no podrá iniciarse la acción de nulidad. También son causales de nulidad del matrimonio, conforme a la ley y reconocidas en la doctrina, las siguientes. El error acerca de la persona con quien se contrae matrimonio. Que el matrimonio se haya celebrado presentándose alguno de los impedimentos establecidos por la ley para contraer matrimonio. Que se haya celebrado contraviniendo los requisitos establecidos para la celebración del matrimonio en cuanto a la solicitud del matrimonio y su contenido. Los documentos que deben acompañar a la solicitud del matrimonio presentada ante el juez del registro civil, la manifestación del consentimiento para la celebración del matrimonio, la identificación y presencia de los contrayentes, de sus testigos, de las personas que con arreglo a la ley corresponda y la del juez del registro civil a la fecha, día y hora fijados para ello, así como respecto al levantamiento del acta matrimonio y su contenido. La violencia física y moral de cualquiera de las partes en cualquier circunstancia. La impotencia incurable para la cópula y padecer de una enfermedad crónica e incurable que sea además contagiosa o hereditaria, según la que la acción de nulidad solo podrá ser ejercida por los cónyuges ante la autoridad judicial competente dentro de los 60 días siguientes al día en que se celebró el matrimonio. Además, por padecer alguno de los estados de incapacidad consistentes en el supuesto de un mayor de edad que por causa de enfermedad irreversible o irreversible o que por su estado particular de discapacidad, ya sea carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no pueda gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismo o por algún medio que le supla. En el caso del vínculo matrimonial anterior existente al tiempo de contraer segundas nupcias, aunque se contraiga de buena fe, cuando éstas se celebran creyendo fundamentalmente que el consorte anterior había muerto. La acción de nulidad también podrá ser ejercida por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos o por los cónyuges que contrajeron el segundo matrimonio. Si ninguno de estos lo hace, corresponderá al Ministerio Público. Cuando se trate de nulidad que nace del incumplimiento de las formalidades esenciales para la validez del matrimonio, la acción será deducida por los cónyuges por cualquiera que tenga interés en probar que no hay matrimonio o por el Ministerio Público. Dentro de los efectos de la nulidad del matrimonio es precisamente dejar sin efecto el acto lícito o viciado. Sin embargo, en ocasiones se afecta también a actuaciones conectadas con el mismo, aquellas que fueron condenadas correctamente pero que son una consecuencia del acto viciado. La terminación del matrimonio. El artículo 105 del Código Civil nos dice que el matrimonio termina cuando se presentan las siguientes condicionantes: por la muerte de uno de los cónyuges, por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio, por sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de los bienes del desaparecido y por divorcio. El artículo 106 del Código Civil también nos dice que el matrimonio disuelve el vínculo matrimonial, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en el mismo código. El artículo 107 nos dice que por mutuo consentimiento los cónyuges pueden divorciarse en procedimiento voluntario que se sustanciará según las disposiciones del Código Orgánico General de Proceso. El artículo 110 nos dice que son causas del divorcio el adulterio de uno de los cónyuges, los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el estado habitual por falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, los actos ejecutoriados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas, la condena ejecutoriada o pena privativa de libertad mayor a 10 años
el que uno de los cónyuges sea ebrio, consuetudinario o toxicómano. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. A pesar que con las nuevas reformas del Código Civil, un causal del divorcio puede ser simplemente la voluntad, la expresa de cualquiera de los cónyuges de divorciarse. Ya no se requieren los condicionantes anteriores como únicos causales. El artículo 105 del Código Civil, en cambio, nos dice que para que se pronuncie la sentencia de divorcio es requisito indispensable que las dos partes resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores de edad, estableciendo la forma en que deba atenderse a la conservación, cuidado, mantenimiento y educación de los mismos. Para este efecto se procederá en la misma forma que cuando se trata de una disolución de matrimonio por mutuo consentimiento. En cambio, el artículo 116 nos dice que si se disolviera el vínculo matrimonial por la causal de abandono injustificado, no se tomarán en cuenta los bienes que hubiera adquirido el cónyuge agraviado con su trabajo exclusivo para la liquidación de la sociedad conyugal, pues dichas adquisiciones se considerarán como patrimonio personal de tal cónyuge. El artículo 117, la demanda de divorcio se propondrá ante el jueza o juez de familia, niñez y adolescencia del domicilio del cónyuge demandado si se hallare en territorio extranjero. La demanda se propondrá en el lugar de su último domicilio en Ecuador. El artículo 118, toda demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramitará en procedimiento sumario. El artículo 119, la citación con la demanda de divorcio al cónyuge demandado se realizará en una forma determinada en el Código Orgánico General de Procesos. Unión de hecho. El matrimonio y la unión de hecho son dos formas de constituir una familia que, si bien son análogas en cuanto a derechos y obligaciones, no pueden ser consideradas a la par, pues existen diferencias fundamentales en cuanto a su origen, requisitos, efectos y disolución. El artículo 222 del Código Civil nos dice que la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial mayores de edad que formen un hogar de hecho genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y dan origen a una sociedad de bienes. La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en cualquier tiempo. El artículo 223 del mismo Código Civil nos dice, en caso de controversia o para efectos probatorios, se presumirá que la unión es estable y monogámica transcurridos al menos 2 años de esta. El juez, para establecer la existencia de esta unión, considerará las circunstancias y condiciones en que se ha desarrollado. El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación a la prueba correspondiente y verificará que no se trate de ninguna de las partes enumeradas en el artículo 95. Las personas unidas, de hecho, podrán constituir patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus descendientes, el cual se regirá por las reglas correspondientes de este código. Hablamos del artículo 225 del Código Civil ecuatoriano. La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes. El artículo 226 del Código Civil nos habla de cuándo termina la unión de hecho. Y tenemos las siguientes causales: por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante la jueza o juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia, por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante la jueza o juez competente en un procedimiento voluntario previsto en el Código Orgánico General de Procesos, por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona y por muerte de uno de los convivientes. El artículo 228 nos habla que los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir según sus posibilidades al mantenimiento del hogar en común. El artículo 229 nos dice que el haber de esta sociedad y sus cargas, la administración extraordinaria de sus bienes, la disolución y la liquidación de la sociedad, la partición de ganancias, se rigen por
lo que establece el Código de Procedimiento Civil que dispone para la sociedad conyugal. Efectos personales de la unión de hecho. Los principales efectos personales de la unión de hecho son que la unión de hecho crea un nuevo estado civil, que es la unión de hecho que genera derechos y obligaciones entre los miembros de la pareja y se probará con las respectivas copias en el registro civil. Este estado civil no impide que los unidos contraigan matrimonio entre ellos o con terceros, tampoco crea el parentesco por afinidad con los consanguíneos de los concubinos. Los unidos adquieren el derecho a solicitar, de acuerdo a la ley, la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, por lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 8 de la Constitución. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con un ecuatoriano o ecuatoriano, de acuerdo a la ley. Para las parejas del mismo sexo se establece la prohibición de adopción en términos del inciso final del artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador. Una lamentable discriminación basada en una serie de prejuicios y que se concretó por una presión de la Iglesia Católica. Terminación de la unión de hecho por mutuo consentimiento vía judicial. De acuerdo al artículo 334, numeral 3 del COGEP, es competencia exclusiva de los juzgadores la terminación de la unión de hecho por mutuo consentimiento siempre que haya hijos dependientes y no exista acuerdo previo sobre su situación. El procedimiento para estos casos está establecido en el artículo 340 del COGEP. En cuanto a la terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento vía notarial, los notarios tienen competencia para tramitar la terminación de unión de hecho y por mutuo consentimiento cuando los convivientes no tienen hijos menores de edad o bajo su dependencia y cuando se ha resuelto previamente esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18, numeral 22 de la ley notarial, luego de una reforma del 26 de junio del 2019. Los convivientes podrán comparecer directamente o a través de procuradores especiales por lo dispuesto en la ley notarial. Esta petición debe hacerse con el auspicio de un abogado. En este trámite a petición de las partes, el notario puede disolver la sociedad de bienes de la unión de hecho. La muerte de uno de los convivientes. La muerte de uno de los convivientes pone fin a la unión de hecho de acuerdo al artículo 62 del LOGIDC, que asimila el estado de viudez. Los demás casos de terminación de los convivientes regresan al estado civil previo al que tenían al inicio de la unión de hecho, artículo establecido en el artículo 226 del Código Civil. Existen otras dos formas de terminación de la unión de hecho que no se desarrollan en este artículo, como son que el matrimonio de los convivientes, en cuyo caso la sociedad de bienes continúa como sociedad conyugal, y en el caso de la muerte presunta. Como conclusiones, finalmente podemos decir que la nulidad y terminación del matrimonio de la unión de hecho son fenómenos sociales complejos que reflejan los cambios en las actitudes hacia el matrimonio y la familia en la sociedad contemporánea y requieren un enfoque compasivo y equitativo tanto a nivel legal como social. La terminación del matrimonio, divorcio, puede permitir a las personas liberarse de una relación insatisfactoria o dañina, ofreciendo la oportunidad de empezar nuevamente una vida conyugal. La principal diferencia entre la unión de hecho y la unión de derecho radica en el reconocimiento legal y los derechos y obligaciones asociados con cada una. Es importante que las parejas que opten por la unión de hecho en Ecuador estén conscientes de estas posibles desventajas y tomen las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses. La terminación del matrimonio puede permitir a las personas liberarse para una nueva relación. Cada forma de relación y su posible terminación tiene sus propias implicaciones legales, emocionales y sociales. La elección entre matrimonio, unión de hecho o buscar la nulidad debe basarse en las circunstancias individuales de la pareja, sus valores personales y culturales y el marco legal de su jurisdicción.
Eso es todo. Muy amable. Muchas gracias.